Lectura 4. La religión del futuro, vanguardias y relatos ortodoxos. ¿Qué tal, colegas? La presente breve exposición corresponde a la lectura número 4 de nuestro programa en la asignatura de Cultura de los siglos XIX, XX y XXI. Este material está insertado en el libro Las 5 paradojas de la modernidad y conforma la vasta obra del profesor universitario, escritor, novelista, ensayista, investigador y crítico literario y de arte, con nacionalidad belga y francesa, Antoine Compagnon. Autor destacado y prolífero en ensayos de su autoría y también destaca en colaboración de obras colectivas. Entre sus obras más notables y reconocidas están títulos como Nosotros, Michel de Montaigne, 1980, Proust, Entre dos siglos, 2013, Las 5 paradojas de la modernidad, 1990, Licuado complejo, que ahora nos ocupa, ¿no? ¿Para qué sirve la literatura? Año 2007, Un verano con Montaigne, 2013, Baudelaire, El irreductible, año 2014, Un verano con Baudelaire, 2015, El Colegio de Francia, 5 siglos de libre investigación, este es también año 2005, y numerosas obras más. Bien, además que nuestro autor es colaborador muy integral del Colegio de Francia. Bueno, además de numerosas distinciones y condecoraciones internacionales, francesas en lo particular, tales como la beca Guggenheim en 1988 y el premio Claude Lévi-Strauss de la Academia de las Ciencias Morales y Políticas de Francia en el año 2011, es nuestro autor. Nació en Bruselas, Bélgica, el 20 de julio de 1950. Actualmente tiene 71 años de edad. Bien, la literatura va hacia sí misma, hacia su esencia, que es la desaparición. Maurice Blanchot, El libro por venir, 1959. Así cita y comienza nuestra lectura. Las 5 paradojas de la modernidad es un libro breve de innegables repercusiones, sobre todo teniendo en cuenta que la edición original en francés apareció en 1990, como ya les he mencionado, y desde entonces ha transcurrido un periodo decisivo en el que el vasto universo de la era digital vertiginosa de la tecnología se ha erigido en una transformación definitiva de nuestros modos de entendimiento. En ese sentido, la idea de una modernidad genéticamente ambivalente es paradójica, todavía más. Todo sucede más deprisa, más rápido en la sucesión de instantes. Más aún, la posmodernidad y lo conceptualmente dicho como contemporáneo son otra cosa en sus significados. Este libro está compuesto por 5 capítulos y todos ellos están conectados con ese dilatador infinito de lo nuevo, que nos lleva a ese contexto de la tradición moderna que se pasea por un callejón sin salida, traicionándose a sí misma y a la verdadera modernidad de contradicciones jamás resueltas. En este caso haremos un resumen solo del capítulo 2 que nos compete, la religión del futuro, vanguardias y relatos ortodoxos. Bien, después de leer el texto, si nada he entendido hasta aquí, es muy cierto. La referencia a los primeros modernos, que no tenían la necesidad de ser vanguardistas, ni creer en la modernidad como siempre vista hacia el futuro, ya que ellos aceptaban, y yo diría que los consumidores del modernismo también, ese modelo sería algo sensato que apunta nuestro autor. Es paradójicamente decir que la modernidad se ha vuelto tradición, es constante, permanente, secular, ya que según Compagnon, lo que se entiende por moderno es aquello que rompe con la tradición y lo tradicional aquello que se resiste a la modernización. Tradición es la transmisión de un modelo o una creencia de una generación a la siguiente y de un siglo a otro. Presupone obediencia a una autoridad y fidelidad a un origen. Entonces, hablar de tradición moderna es un absurdo, ya que nos lleva a una construcción de tradición a base de rupturas, todas continuas, aunque ellas se conciben como nuevos comienzos e invenciones de orígenes. En un corto periodo
todo eso está destinado a ser rebasado por algo que ya está paralelo, en proceso y viaja constante, vía paralela. Es como cada generación que surge y pone a un lado ese pasado. La ruptura misma se consideraría una tradición y una traición, me parece, a mi entender. Y por ahí me parafraseo algún poema de Octavio Paz, aunque sigue siendo una paradoja. La idea de tradición moderna vaga buscando su significado, un sentido de su existencia. En el pasado solía usarse estas palabras como contradicción o complemento la una de la otra, como complemento correlativo, pero a la vez en él se evidencia una contradicción. En realidad, el interés de definir tradición moderna fue un proceso tardío y confuso en el descubrimiento de una definición, según nos dice el autor. Para comprender, definiremos cada una de estas dos palabras. Vea. Y bien, lo moderno, que pertenece al presente, al tiempo actual. Aquí no hay demasiada vuelta. El diccionario de la Real Academia afirma que la palabra moderno viene del vocablo latino modernus, que significa de hace poco o lo reciente, y define el adjetivo moderno como perteneciente o relativo al tiempo de quien habla o a una época reciente. Para la definición de moderno, tiene un pasado, data del siglo V, por ahí, y en latín hace referencia a hace poco, reciente, ahora. Es la contraposición del presente y el pasado. Es aquí donde logramos ser conscientes de que lo moderno está subordinado a la evolución del tiempo, al paso del tiempo, que lleva un ritmo contradictorio y cíclico, acaso para lo que nos ocupa. En el momento que la palabra se originó, el tiempo no tuvo mayor relevancia. Lo verdaderamente importante era el choque entre idea y actualidad, un permanente discurso filosófico como primer gran legado para todos los tiempos y todos los discursos. Por otro lado, la modernidad nace con el sentido de la paradoja como añadidura inseparable. La paradoja se convertirá en su negación a lo largo del mismo tiempo. Y esto me viene mucho en mente discusiones que le escuché a nuestro gran, célebre Octavio Paz. La polémica entre lo antiguo y lo moderno siempre ha suscitado a través de toda la historia y de todas las épocas oposición y enfrentamiento. Dos términos que, como vemos, tienen una relación primaria, pero que en el discurso de los acontecimientos históricos se bifurcan en direcciones distintas. Según el diccionario Larousse, la querella entre los antiguos y los modernos ha existido en todas las épocas, en todos los países y en cada civilización, constituyendo una tradición estética que ha dado lugar a formas y géneros literarios y artísticos que hoy son reconocidos como clásicos, acaso con el paso del tiempo, pero para ello ha tenido que darse esa oposición entre los defensores de lo antiguo y la tradición y los partidarios de la innovación, que eso es constante. Me viene claramente, nuevamente, a la mente, como en aquellos tiempos en que ahora nuestra política nacional, el progresismo versus el conservadurismo, esto en materia política, ¿no es cierto? Que en este momento, como punto de partida, es donde precisamente, grosso modo, el historiador y crítico de arte francés Antoine Montagnon fija el norte de la brújula de su extenso e interesante estudio llamado Las 5 paradojas de la modernidad. Para explicar esta aparente provocación, siguiendo apenas la sugerencia que da el título de las secciones, las 5 paradojas a las que alude el libro es 1. El prestigio de lo nuevo; 2, que es la que nos ocupa nuevamente, la religión del futuro, donde hay un punto en donde modernidad y vanguardia se distancian; 3, teoría y terror; 4, el club de los engañados, ¿no? Y 5, posmodernismo. Los primeros modernos no buscaban lo nuevo en un presente tensado hacia el futuro y que traía en sí la ley de su propia destrucción. Lo buscaban en el presente, en su calidad de presente. No divagaban demasiado en los tiempos. La modernidad es un periodo histórico caracterizado por un conjunto de ideas y cambios profundos en la sociedad occidental que se manifestó en los ámbitos de la filosofía, la ciencia, la política, el arte y todos los modos de vida en general que conocemos.
La modernidad comprende uno de los tres grandes periodos en que se divide la historia de la humanidad: Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna. Además de la Edad Contemporánea, acaso la presente. Tradicionalmente se asocia la modernidad con la idea de la ruptura, pues esta representó con el Renacimiento una ruptura con los paradigmas dominantes en la Edad Media en términos de pensamiento filosófico, político, artístico, etc. Dicho de otra manera, los primeros modernos no se imaginaban representar una vanguardia. Muy a menudo se confunde, no obstante, modernidad con vanguardia. Ambas son, sin duda, paradójicas, pero no tropiezan con los mismos dilemas. La vanguardia no solo es una modernidad más radical y dogmática. Si la modernidad se identifica con una pasión por el presente, la vanguardia presupone una conciencia histórica del futuro y la voluntad de estar adelantado a su tiempo. Bien, la modernidad inicia en el siglo XV, marcada por un conjunto de eventos de gran significación, como la llegada de los españoles a América, bien, de los europeos, la invención de la imprenta, la reforma protestante de Lutero, la revolución científica, industrial. Bien, en la modernidad se producen cambios importantes en relación con la concepción del mundo para el ser humano. La razón se impone por sobre la religión, esto a través de la ilustración del racionalismo. El mito deja de ser la explicación del universo y se empieza a buscar las causas de todo fenómeno a través de la ciencia. El ser humano pasa a ocupar el centro del pensamiento, el antropocentrismo, el humanismo. Ya hemos visto esto en nuestras clases, que antes pertenecía a Dios, como teocentrismo. Bien, en la modernidad las naciones ven transformada su organización. El Estado, antes en manos de la monarquía y la Iglesia, se seculariza, permitiendo así la aparición del poder republicano, de la evolución del Estado, de las ideas políticas, guiado por la racionalidad y la justicia, la igualdad, los principios además que nos da la Revolución Francesa. Dice nuestro texto: recordar que un cuadro, antes de ser un caballo de batalla, una mujer desnuda o cualquier anécdota, es esencialmente una superficie plana recubierta con colores acoplados en un cierto orden. Ese es, en efecto, un recordatorio sobresaliente de la autorreferencialidad y de la autonomía que desde entonces se consideran condiciones del arte auténtico. Bien, durante la modernidad también tiene lugar la revolución industrial, como ya mencioné, y el posterior proceso de industrialización, con todos los adelantos tecnológicos que trajo consigo, que tendría lugar en buena parte del mundo. Esto modifica profundamente en el seno de las sociedades las relaciones económicas y productivas entre los individuos, dando paso a la emergencia de una sociedad industrial y urbana que rompe con la antigua sociedad preindustrial, rural y tradicional. Todo esto forma parte del mismo discurso y de los conceptos de los cuales estamos tratando. Dice también nuestro autor en el libro: unámonos, dice el artista a sus interlocutores, el sabio y el industrial, y para alcanzar la misma meta, cada uno de nosotros tiene una labor diferente que cumplir. Nosotros los artistas le serviremos de vanguardia. El poderío de las artes, en efecto, es la más inmediata y la más rápida. La revolución industrial traerá consigo el triunfo del modelo del capitalismo, que se reflejará en la vida social y en las nuevas dinámicas a que dará lugar. En este contexto surgirán dos nuevas clases: la burguesía, dueña de los medios de producción, y el proletariado, clase explotada que aporta la fuerza de trabajo, dejando atrás las viejas estructuras de la sociedad feudal. De estas dinámicas también surgirá una respuesta ideológica con planteamientos doctrinarios en lo político y lo económico que derivará en socialismo y comunismo, basadas en el marxismo, sistema de pensamiento opuesto al capitalismo, que proponía la lucha de clases para el acceso al poder por parte del proletariado. Todo esto lo digo también porque existen diversas posturas en torno al final de la modernidad como periodo histórico filosófico. Algunos consideran que termina con el final de la Primera Guerra Mundial, acaso, ¿no es cierto?, por ahí de 1939-40, momento a partir del cual surgirá una nueva sociedad postindustrial y un periodo conocido como posmodernidad. Bien, otros consideran que la modernidad continúa vigente en nuestros tiempos, que aún no la hemos superado, pues un conjunto importante de sus características continúan vigentes hasta el día de hoy.
Compañeros, colegas, profesor, muchas gracias. Espero haya sido al menos un poco esclarecedor y que de alguna manera, por supuesto, lo confuso sea parte de la trama conceptual que la obra trata y no de mi sencilla exposición. Fuerte abrazo.